Quería también informaros que estamos estrenando nueva web desde hoy mismo. Tenemos que perfilar alguna cosilla, pero bueno, os animo luego si queréis a conocerla, nuestra nueva imagen. Comenzamos este ciclo, decía, con una profesional que todos conocéis, que es Ana Laborde, a quien presentar, y quiero agradecerle que haya querido romper el fuego con este ciclo. Ana, os voy a hacer un breve resumen de su currículum vitae porque no puede ser de otra manera. Sabéis que trabaja como conservadora restauradora en el Departamento de Materiales Pétreos y Mosaicos del Instituto de Patrimonio. Es titulada por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid en la especialidad de Arqueología, licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Autónoma de Madrid, y ha coordinado diversos proyectos de intervención en bienes de interés cultural, como son de los monasterios Santo Domingo de Silos, San Juan de la Peña, Santa María del Paular, Santa María la Real de Nájera. Ha trabajado, por supuesto, coordinando proyectos en la Catedral de Santiago de Compostela, de Palma de Mallorca, de Burgos y Sigüenza, y el último proyecto más conocido y estrella es que ha dirigido el proyecto de conservación y restauración del Pórtico de la Gloria. Además de todo esto, asiste como experta a reuniones de los grupos de trabajo de Recopar AENOR y del Comité Europeo de Normalización CEN. Es miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Investigación en Conservación y participando en proyectos de estudio y actividades formativas nacionales e internacionales. Ha trabajado muy activamente en este grupo desde sus inicios, como muchas de las personas que van a pasar por este ciclo de comunicaciones y que veréis. Y bueno, pues ahora representa a España y es miembro del Consejo del ICROM. Bueno, muchísimas gracias. Compartir la pantalla en un momento. Sí. Bueno, no sé, ¿te has quedado ahí parada, Camino? Muchísimas gracias, Camino, por la presentación. ¿Empiezo ya? Sí, puedes compartir la pantalla ya si quieres. Vale. Ahora quito yo el sonido en el momento que te... Ya está. Y bueno, abro la presentación. Y ya está. Se ve así, ¿no? Bueno, Camino, muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa y bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar y además a la primera ponente de esta iniciativa tan fantástica, que desde luego quiero dar la enhorabuena al grupo español que coge el testigo de esta nueva forma de comunicarnos que vamos a tener que acostumbrarnos a partir de ahora. Espero que todos los temas técnicos vayan bien y me escuchéis bien y veáis bien la presentación. Camino me pidió que hablara del Pórtico de la Gloria, como no, pero bueno, con la situación que estamos viviendo, esta situación tan terrible, con tantas pérdidas humanas y que nos está afectando a nuestra vida y a todo el planeta, pues no sé, me sentía un poco extraña hablando solo del pórtico y me vais a permitir hacer algunas reflexiones sobre cómo veo yo la situación y cómo pienso que vamos a tener que enfrentarnos y continuar con nuestro trabajo a partir de ahora. Pero bueno, empezaré con el pórtico y comentaré algún otro proyecto también y luego continuaré con estas reflexiones que menciono. No tengo mucho tiempo, me han dicho que tengo 20 minutos, o sea que bueno, se me ha ido un poco la mano creo con las diapositivas, o sea que iré lo más rápido que pueda. Y empezando con el Pórtico de la Gloria, que todos conocéis y habéis visto en prensa este proyecto tan fantástico y tan significativo, fantástico y excepcional pues por la obra en sí, porque realmente es una obra cumbre del románico europeo, pues vanguardista, innovadora, de una calidad impresionante. Es un proyecto excepcional también porque gracias al
mecenazgo de la Fundación Barrié, tuvimos el gran privilegio de contar con medios financieros pues, muy raros en nuestro panorama de la conservación y restauración en nuestro país. Y bueno, tuvimos detrás unas instituciones que apostaron con mucho interés y con mucho énfasis por la investigación, por los estudios y por aprovechar sobre todo este momento de la conservación y la restauración de la obra pues para profundizar en ese conocimiento y en ese estudio de la misma que era tan necesario. Pues había escrito mucho sobre el pórtico, pero había mucho que averiguar y muchos interrogantes por resolver. Tuvimos además la enorme suerte de tener tiempo. Normalmente siempre en restauración los presupuestos y el tiempo apremia, tenemos que correr para cumplir con los plazos y aquí pues contamos con bastante, con años, no siempre al mismo ritmo de trabajo, pero esto nos permitió también pues, plantear las cosas con bastante calma y teniendo tiempo para la reflexión y para la puesta en común de todos los resultados de todos los estudios que íbamos obteniendo, aunque bueno, al final del proyecto también pues, era tan complejo todo el estado de conservación en el que estaba la obra y todos los retos a que nos enfrentábamos que hubiéramos necesitado más tiempo y si nos hubieran dejado pues todavía yo creo que seguiríamos allí, como bien sabéis, pues algunas personas que participaron en este proyecto y que me están escuchando hoy. He traído algunas imágenes del antes y después para que veáis pues, sí, este magnífico resultado que se obtuvo pues, gracias al enorme, al magistral trabajo del equipo de restauración en colaboración con el equipo de investigación que nos acompañó en toda esta aventura, ¿no? Y veis la situación de partida y a dónde llegamos. Los retos de conservación eran importantes, eran muy complejos, muy complicados, porque además la obra el proyecto del pórtico fue un poco motor de todas las obras posteriores en la catedral, fue lo que desencadenó todo el ambicioso y gran plan de reformas que se está cometiendo ahora y que terminará, bueno, si no había grandes parones ahora con este problema, pues para el jacobeo del año que viene. Y como decía, los retos fueron muchos, la situación del pórtico era muy delicada, además variaba mucho de unas a otras, por tanto muy heterogénea y además esta variabilidad se fue haciendo manifiesta pues, a lo largo de los años que estuvimos trabajando allí porque las diferentes obras y la situación del pórtico era muy cambiante. Los objetivos y criterios de este proyecto que nos planteamos desde el principio, pues como decía, se ha puesto mucho énfasis en la documentación y estudios, como no podía ser de otra manera, y bueno, pues el criterio ha sido muy conservativo, de conservar todas las intervenciones históricas que había sobre el monumento, con un criterio de mínima intervención, por supuesto, buscando la estabilidad y el minimizar todos esos riesgos de deterioro que le afectaban y actuando no solo sobre los materiales que teníamos, tanto los diferentes tipos de soporte pétreo como las decoraciones polícromas, sino también sobre el entorno, sobre el clima que rodeaba el pórtico y sobre las condiciones de la catedral, perdón, para poder estabilizar todos esos riesgos de deterioro y así poder intervenir sobre la obra y garantizar su futura conservación. El resultado ha sido pues, muy equilibrado, no ha sido falta realizar ningún tipo de reintegración y se ha conseguido pues, un resultado final pues, de una unidad y de un equilibrio creo que muy conseguido y muy bueno.
también se ha puesto mucho énfasis en la difusión y bueno, todavía hemos estado trabajando este último año sobre la publicación de con los resultados de todos los estudios realizado. Y bueno, con el parón de estos meses se ha quedado un poco en stand-by, pero esperamos que se publique próximamente. El proyecto ha servido también para poner a punto pues, cuestiones como terminología de conservación de piedra policromada, terminología de repertorios decorativos y de identificación de repertorios decorativos de las diferentes fases polícromas, de sistemas de representación, de gestión documental, de toda la información tan ingente que manejábamos y también poner a punto protocolos metodológicos sobre la forma de aplicar los diferentes tipos de tratamientos y sobre todo evaluarlos. Bueno, pues como os decía, ha sido muy interesante toda la investigación sobre las diferentes fases constructivas del pórtico. Estaba muy en el aire si había un pórtico, unas estructuras precedentes en esa fachada occidental o no. Y bueno, yo creo que hemos recogido evidencias bastante claras con todos los estudios en el interior de los muros y todo el examen de los paramentos sobre bastantes indicios de que efectivamente existían ahí unas estructuras anteriores y también de diferentes fases en el propio proyecto del equipo de Mateo. También se han recogido datos muy interesantes sobre, se han aclarado cuestiones como el uso, los promotores de la obra, viendo que se trataba de un espacio bastante recogido, incluso cerrado, que fue la realeza la que promovió su construcción, aportando grandes sumas de dinero, y también pues, se ha aclarado bastante todo ese gran programa intelectual, gran programa iconográfico que había detrás del maestro Mateo y de su equipo, de este gran arquitecto, pues cómo intervino el chantre del arzobispo de la catedral, que se ve que estaba en conexión pues con todos los intelectuales del momento que vendrían a través del Camino de Santiago, pues los viajes que hacía a París, bueno, pues como Santiago era un centro realmente excepcional de conocimiento y se construyó una obra a esa altura. Sobre este tema, precisamente he aprovechado estos días de confinamiento para leer y ver y oír bastantes conferencias. Yo recomiendo el ciclo que se emitió pues, a finales de año que viene, a finales de año pasado, perdón, y a principios de en la Fundación Juan March, que lo podéis ver en su página web. También hemos podido identificar las diferentes policromías, las 3 policromías generales que se aplicaron al pórtico y las 2 parciales, gracias al estudio de correspondencia de policromías que hizo la empresa Petra. Y bueno, esta es una reconstrucción digital y a pesar de los pocos restos que conservados, sí pudimos recoger pues, todos los motivos decorativos, los pigmentos que se emplearon, ese oro puro, ese lapislázuli, pues eso, que estaban también a tono pues, con esa grandeza, con esa riqueza de la obra. Pues la verdad es que es impresionante el efecto de las policromías, la cantidad de oro, el aspecto que podría tener este pórtico y bueno, pues identificar todos los diferentes materiales y motivos decorativos. Esta es una recreación virtual también a partir de datos recogidos y bueno, vemos cómo sería, qué delicadeza, qué fineza y qué nivel técnico tuvieron estos policromadores pues, pintando en varias capas sobre unas preparaciones muy elaboradas con ese efectismo de color para realzar los rasgos faciales, incluso se ha visto pues, que había dorados en el interior de los ojos también para reforzar esas miradas. En fin, el aspecto debía ser impresionante y aquí veis el pórtico en esta, como que quedaría justo detrás de ese gran arco triunfal que estaría en la portada occidental y aspecto que tendría la portada románica, que luego fue modificada a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII.
También se han recogido los brocados aplicados que aparecen en las esculturas de profetas y de apóstoles que decoran las columnas de las pilastras. Y bueno, era también excepcional el número y la variedad de brocados que se conservaban y era una oportunidad para avanzar en el estudio de esta técnica decorativa. Y bueno, que esperamos que hay un grupo de trabajo que está avanzando en ese sentido, compuesto por profesionales, sobre todo dedicados a la era policromada, pero bueno, que está ampliando también a recoger datos sobre obras en piedra, sobre escultura en piedra. También el proyecto, como generó una ingente de documentación, nos sirvió para poner a punto este sistema de gestión documental, pues basado en las imágenes, en ortofotos, ¿no? Sacadas desde la restitución fotogramétrica. Se hizo una primera antes de empezar los trabajos y luego se hizo otra final una vez terminados. Y bueno, este sistema nos permitió ordenar, clasificar y acceder para consultas y para trabajo, pues a todos los diferentes documentos, información, datos que teníamos y que nos permitían pues ir contrastando, ir tomando decisiones e ir avanzando a lo largo de todo el proyecto. Y bueno, nos ha servido... Ay, perdón. Nos ha servido para poner a punto un sistema que había partido de la World Monument Fund en colaboración con la Universidad de Columbia y que luego ha acabado de desarrollar la Fundación Catedral Santa María de Vitoria y que esperamos que pueda aplicarse también a otras obras de restauración. Este es un ejemplo de las fichas de más resumen que luego se pueden imprimir y formar parte de un informe escrito final. También nos sirvió todo este tiempo y todos estos medios para testar una gran variedad de productos, tanto para la limpieza como para la consolidación y para la fijación, porque al principio del proyecto pensamos que la problemática principal iba a ser la limpieza, pero luego, dado el estado de conservación y la gran fragilidad de las superficies, con zonas muy pulverulentas, con zonas con muchísimos desprendimientos, vimos que la problemática de la fijación iba a ser casi tan importante o más que la de la limpieza y tuvimos que testar y validar productos pues, para poder sentar todas esas capas de color y poder empezar a limpiar. Había depósitos muy cohesionados, muy húmedos, con muchísimo biodeterioro, contenido de humedad muy alto, muy compactos, y debajo de esas capas que se iban secando, se iban desprendiendo, pues empezaban a aflorar todas esas sales a base de clorocarbonatos de plomo, también sulfatos, que se habían, incluso jabones de plomo, que se habían formado pues, en presencia de humedad, combinándose el plomo de los pigmentos con los aceites de las diferentes capas de color y también de las diferentes intervenciones de refresco y de protección que se habían realizando a lo largo de los siglos. Este sistema, este protocolo de trabajo que hemos ido poniendo a punto y que luego hemos ido aplicando también a otras obras, está recogido en este artículo que se presentó en el último simposio de Ciencia y Arte y que se publicará próximamente. El protocolo de trabajo, la sistemática que utilizamos era la de, una vez seleccionados los productos, hacer primero una validación en obra con un examen de la superficie muy minucioso y una posterior interpretación y discusión de los resultados que nos permitía ya hacer un primer descarte o una primera selección de productos que nos podían valer y con las pruebas de limpieza realizadas en obra, hacer una segunda valoración más en profundidad en el laboratorio para comprobar si había producido algún tipo de cambio morfológico
la superficie, hasta dónde llegaba la remoción de las capas de suciedad o de elementos inestables y si afectaba las policromías y si se producía algún tipo de modificación o transformación química también en los pigmentos, en los aglutinantes, en los materiales. También veíamos si se producía algún tipo de lixiviación de las capas de policromía y si de los sistemas empleados nos aportábamos algún tipo de residuos también al soporte, cuestión que debíamos evitar a toda costa. Este sistema, este protocolo ya se había utilizado anteriormente en pintura de caballete, pero bueno, lo hemos desarrollado y adaptado a la escultura de piedra policromada y bueno, pues es un sistema de trabajo muy útil y bueno, que como decía, lo hemos ido aplicando luego a otras obras y a otros conjuntos con muy buenos resultados. Partimos también de los proyectos Coremans, del documento de criterios de intervención en materiales pétreos y de la norma ENOR que salió con posterioridad, y también de otras normas AENOR, que bueno, las primeras ya que datan del año 2009 y otras que se han ido emitiendo con posterioridad y de especial utilidad y que estuvimos aplicando para la validación de la limpieza con láser. Fue la norma que se emitió, que es una traducción de la norma europea del Comité Europeo de Normalización, que es la de técnicas de limpieza láser para el patrimonio cultural, que pone al día la que se había publicado unos años antes. También, pues, siguiendo este método de trabajo, pues comprobábamos mediante pruebas en las diferentes zonas con diferentes problemáticas, pues hasta qué punto se podían producir alteraciones en el soporte, pues a nivel de procesos de fusión o de cambios de color y bueno, recogíamos las partículas eyectadas en un porta y establecimos unos umbrales de riesgo y de seguridad en función del número de partículas inyectadas en relación al área, a la superficie del trabajo, viendo qué limpieza podía ser admisible y qué limpieza entraba en una situación de riesgo. Bueno, voy a mencionar también otros dos proyectos en los que hemos estado trabajando estos últimos tiempos en el instituto. Uno es el proyecto de restauración de la Virgen Blanca en Vitoria, que se hizo allí en el taller de restauración del Servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de Álava, compartiendo con ellos la dirección facultativa. Y bueno, también que fue un proyecto pues importante que permitió conocer toda la evolución de las decoraciones polícromas de esta Virgen patrona de Vitoria y que bueno, pues supuso un avance importante en el conocimiento y en la conservación de la piedra policromada. En cuanto a piedra sin policromar, he traído este ejemplo del sepulcro del arzobispo Carrillo de la Catedral de Alcalá de Henares, que también en él intervenimos el año pasado y que fue bueno, pues una obra singular porque había sido ya restaurada hacía tiempo, se habían localizado unos nuevos fragmentos y se realizó un nuevo montaje del mismo con materiales mucho más ligeros y mediante técnicas de fotogrametría pudimos hacer una simulación de su reconstrucción porque la imagen estaba muy rota, había perdido toda la cara del personaje, también prácticamente la mitad de la escultura a los pies y muchos otros detalles más menores y había perdido su identidad, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a estas técnicas de simulación pudimos hacer algunas pruebas de cómo quedaría una reconstrucción en sólido capaz de las partes faltantes antes de acometer la obra y hacer la reintegración física de la misma.
Y bueno, no he traído más ejemplos, estos son del instituto, pero durante estos años la verdad es que se ha estado trabajando mucho y muy bien en todas las comunidades autónomas y bueno, supongo que lo iréis conociendo muchos ejemplos más a lo largo de estos días. Y en esta situación que estábamos, pues nos llega este horror que estamos viviendo ahora, esta terrible pandemia que nos está afectando tanto, que es como una gran pesadilla. He cogido esta imagen de internet porque bueno, me parecía que era como un poco una imagen muy real, ¿no? de este momento tan oscuro a nivel planetario que yo creo que nunca ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado que íbamos a vivir. Y ante esta pandemia, pues bueno, lo primero es, por supuesto, salvar las vidas humanas y se empiezan a hacer trabajos de desinfección de las calles, de las zonas de paso. Y he traído a colación dos imágenes que me envió pues, hace unas semanas nuestra compañera Cristina Escudero y que me parecen muy representativas. Viéndolas, pues bueno, nos llevamos los profesionales de restauración un poco las manos a la cabeza pensando pues cómo iba a afectar todo esto a nuestros queridos bienes culturales y a nuestro querido patrimonio. Pues estas fumigaciones y desinfecciones indiscriminadas y bueno, pues esta imagen me parece tremenda como se está pues fumigando los alrededores de la mezquita de Córdoba pues con los medios al alcance de las instituciones, supongo, pero bueno, de una forma bastante poco cuidadosa. Y bueno, pues viendo todas estas noticias, bueno, incluso en estos días me llegó también en un WhatsApp una información que se iban a empezar que se iba a empezar a fumigar desde el aire con aviones del ejército, ¿no? De los que se utilizan, supongo, que para fumigar el campo, que se iban a fumigar las ciudades, pues imaginaros las consecuencias que pueden tener eso. Entonces, ante estas noticias, nos planteamos desde las instituciones la necesidad de emitir unas normas para proteger y cuidar el patrimonio cultural. Así, desde el Instituto, desde la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte y con la ayuda del Instituto del Patrimonio Cultural de España, pues se ha elaborado un documento de recomendaciones sobre qué productos utilizar, cuáles evitar y la norma y el modo de actuar en materia de patrimonio, no solo en patrimonio inmueble, sino también en patrimonio mueble. También la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León ha redactado un documento muy detallado de recomendaciones y de cómo actuar en los bienes inmuebles y sobre todo en los bienes muebles de esta comunidad. Desde el ICROM también se ha realizado en estas semanas un gran esfuerzo de recogida, de documentación de todas las instituciones a nivel internacional sobre este tema, documentación que podéis consultar en la web del ICROM. Hay un apartado específico que se llama Heritage in Times of COVID-19 of COVID-19 y bueno, se ha redactado también en varios idiomas un documento, una declaración de, bueno, pues animando y enfatizando en la importancia de cuidar el patrimonio cultural y también de las prevenciones que hay que tener para su cuidado. Otro documento importante que quiero mencionar es el emitido por el National Park Service de Estados Unidos, bueno, que gracias al ICE se ha traducido al español y lo podéis consultar colgado en su página web. Brevemente voy a mencionar la tabla resumen del documento del instituto.
bueno, lo que dice básicamente es que la mejor prevención es evitar el contacto de los bienes culturales, pues alerta sobre esas fumigaciones masivas que no tienen por qué ser necesarias, sino limitarse a las zonas donde realmente hace falta, las zonas de paso, de tránsito, donde la gente toque superficies que pueden haber estado en contacto con el virus, y evitar en los cascos históricos, en los monumentos, el empleo sobre todo de productos clorados, de productos a base de amoníaco. Últimamente también se mencionaba que se iba a utilizar ozono, que también tiene un gran poder oxidante y presenta graves riesgos, y bueno, pues no mantener una distancia de seguridad importante, no utilizar estas sustancias, sino ir a soluciones hidroalcohólicas, y cuidar también esas presiones de proyección, de fumigación sobre edificios, sobre superficies asociadas al patrimonio, y bueno, pues en el caso de bienes muebles, pues evitar, por supuesto, cualquier tipo de actuación que no sea hecha por profesionales, conservadores, restauradores. Y bueno, pues poco más que añadir. Esta es la última diapositiva de mi presentación, y bueno, pues quería hacer un poco recapitulación de los avances que habíamos conseguido durante estos últimos años, ¿no? Saliendo de la crisis anterior, como pienso yo que habíamos ganado los conservadores, restauradores y toda la gente vinculada a la conservación del patrimonio cultural, pues bastante en visibilidad, en reconocimiento social. También hemos avanzado en la unificación académica, bueno, pues en una equiparación de los títulos y en una unificación. Hemos ganado mucho en interdisciplinaridad, en trabajar en equipo, bueno, realizar una investigación realmente aplicada a las necesidades de la obra, trabajando codo con otros profesionales. También habíamos avanzado mucho en calidad, en buenas prácticas. Pues bueno, creo que en prensa y todos conocemos ejemplos de muy buenas intervenciones, y bueno, pues a la altura de cualquier país en vanguardia en este tema. Pero bueno, también durante estos años hemos vivido y vivimos pues otras cuestiones pues bastante problemáticas, ¿no? Y bastante penosas, como bueno, los recortes presupuestarios que todavía nos afectan, y el patrimonio cultural, como siempre, pues está al final de lo que se considera al final de las inversiones, ¿no? Esa ley de contratos del Estado también, que prima la mayor parte de las veces más los presupuestos, esas bajas temerarias antes que la calidad de las intervenciones, como las subcontratas afectan a las pocas empresas que han conseguido sobrevivir de la crisis, cómo la cualificación profesional no es la que se debe, cómo la gente que trabaja en patrimonio no está en el sitio que merece, muchas veces por debajo de otros profesionales sin ninguna formación, cómo padecemos un intrusismo todavía profesional muy fuerte, y bueno, también esas malas prácticas que solemos leer desgraciadamente en prensa, pues bastante a menudo, de obras intervenidas por gente no formada, con el visto bueno y el no querer enfrentarse a la realidad bueno, de responsables de muchas instituciones o administraciones. Pero de todas formas quería acabar con un mensaje optimista. Yo creo que esta época, estas semanas de confinamiento y esta situación que estamos viviendo nos ha hecho a todos pensar mucho. Yo creo que espero que nos hayamos sensibilizado más y nos hayamos humanizado a todos los niveles, y que nos ayude a valorar mucho más nuestro entorno y nuestra identidad, y como tal, pues ese patrimonio que debemos cuidar, y además ese patrimonio que yo creo que lo veremos cada vez más
y como debe ser, muy unido a la naturaleza, al entorno, al paisaje, y que esto no nos pase solo a los que vivimos tan cerca de él y lo valoramos tanto, sino que sea un sentimiento que cale en toda la sociedad. Y espero también que se considere cada vez más el patrimonio cultural como motor de desarrollo, como parte, una parte muy importante, fundamental de todos esos recursos turísticos que se venden muchas veces. Fomentando un turismo de masas y con poca calidad. España, el turismo es el 15% de su Producto Interior Bruto, emplea casi 3 millones de personas. Entonces, bueno, pues el patrimonio tiene que estar ahí y espero que así lo vean los responsables. Espero también que esta reducción y optimización de recursos que nos va a venir con la crisis que padeceremos ahora y todos los recortes presupuestarios que vendrán, nos sirvan pues también para a lo mejor parar un poco pues esas cantidad de exposiciones itinerantes, ese trasiego de obras de arte, pues tanta, no sé, tanta formación, tantas restauraciones a veces que no son tan necesarias, y que nos ciñamos a que optimicemos los recursos y que nos ciñamos a lo estrictamente necesario, con una programación bien hecha y con una investigación ajustadas a las necesidades, con estudios ajustados a las necesidades y con intervenciones ajustadas a las necesidades, pues primando la conservación, la prevención y, por supuesto, el mantenimiento. Espero también que se active la iniciativa privada y ese mecenazgo tan necesario para cuidar y para mantener nuestro patrimonio. Y desde luego yo creo que va a haber un antes y un después en el uso de los recursos virtuales. Ahora estamos todos conectados, todos unidos. No sé, tenemos un sentimiento de globalización mucho mayor que hace unos meses. Y bueno, yo creo que vamos a seguir utilizando y recurriendo a estos recursos virtuales y a este refuerzo de la formación en red y de la difusión, no sé, le veo cada vez más unas posibilidades infinitas bueno, y que nos ha servido esta iniciativa del IIC como primera experiencia, y que espero que podamos seguirla compartiendo y utilizando en el futuro, y que hagamos congresos y hagamos seminarios y hagamos reuniones y hagamos muchas cosas. Y bueno, nada más, muchísimas gracias. Espero no haberme ido demasiado de tiempo y bueno, vuelvo a la pantalla del IC para compartir ahora con vosotros algunas preguntas, si las tenéis. Muchísimas gracias a todos por escucharme, espero que me hayáis seguido bien y gracias por uniros a esta conferencia. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias a ti por la presentación y por la generosidad de querer participar y compartir con nosotros estas tardes, ¿no? Sé que ha habido algún problema técnico y, bueno, a veces hay que familiarizarse con el programa. Era cuestión de encontrar la presentación, buscar a Ana en los contactos, y una vez que cogíais a Ana se podía fijar la presentación si se quitaba la parte del chat, que yo creo que ha sido el problema. Bueno, espero que vayamos poco a poco aprendiendo. Si os parece, voy a pasar algunas preguntas que he visto en el chat y voy a ir por orden para no perderme. Al principio, durante la charla, Ana, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. No sé si estoy bien en pantalla. Eh, estás... ¿O tengo que dar aquí a volver a mostrarme? Deja de compartir pantalla si quieres. Vale. Eso, ya Ahora sí, está. ¿no? Sí. Sí, perfecto. Y cuando estabas hablando, bueno, la primera pregunta que he apuntado, preguntaban sobre el grupo que está estudiando los brocados. Esa era la primera pregunta. Hay unas cuantas más, luego más concretas sobre el COVID y sobre la desinfección y tal, pero esta es la primera pregunta que he apuntado. Sí, Sí. que querían saber... ¿Qué grupo era el que está estudiando los brocados?
Bueno, pues mira, precisamente Camino forma parte del grupo. Las coordinadoras del grupo, del grupo europeo de brocado aplicado en este momento son Ana Carrasón y Teresa Gómez Espinosa. Bueno, yo creo que podíamos quizá pues, enviaros un correo electrónico de contacto. Ana va a participar en este seminario también, Ana Carrasón, o sea que le podréis escuchar y supongo que hablará de este tema. Y yo creo que por correo electrónico podemos estar en contacto y podemos daros toda la información que necesitéis. Se está preparando ahora un artículo que se va a publicar en la revista del Grupo Español del IIC bueno, pues es un grupo de profesionales eso, que trabajan sobre todo en escultura policromada y que bueno, pues están compartiendo su conocimiento del tema y poniendo a punto pues, una metodología de trabajo y de recogida de información. Luego también preguntaban por qué, preguntan qué programa para la recopilación de información. Me imagino que se referiría a cuando a todos los datos de las policromías. Bueno, el programa ese que estaba que se empleó también en Vitoria, me parece, para la recogida de toda la información y todos los datos. Creo Sí, que la aplicación se llama Sandstone. El, bueno, toda la documentación está disponible en el instituto, en el archivo del instituto, está también en la Catedral de Santiago. Allí podríais acceder al programa bueno, y se va a publicar en la monografía que os comentaba que está ahora mismo en prensa, ¿no? Ya se han revisado la maquetación de los artículos. Si lo que os interesa es el programa en sí, habría que, bueno, si queréis me enviáis un correo también y hay que solicitar su uso a la World Monument Fund bueno, y ponerse en contacto también con la Fundación Catedral Santa María de Vitoria. Os daría la persona de contacto para hacer alguna pequeña adaptación al proyecto en el que lo queréis usar. hay más preguntas. Preguntan si el isopropanol se recomienda para desinfectar el COVID sobre monumentos. Pues no sé, en principio yo tampoco lo veo necesario, pues iríamos más pues, al etanol, una solución de etanol, el etanol en agua sería lo más correcto y también, bueno, se pueden utilizar pues jabón neutro a muy baja concentración, ¿no? Pero vamos, preferiblemente soluciones hidroalcohólicas bueno, para lo que son desinfecciones así genéricas y evitando que sean tratamientos masivos. También preguntan si recomendarías el ozono para zonas de paso sin bienes culturales en museos. Pues el ozono, por lo que yo sé, tiene un efecto muy oxidante y tiene bastantes riesgos, que no es muy recomendable su uso. Luego también había un comentario que Perdón, quizá... y no, yo creo que Sí. deberíais, bueno, sería bueno, hay bastantes recomendaciones muy detalladas en todos estos documentos que he mencionado y bueno, si podéis acceder a ellos y leerlos, pues yo creo que os daría unas pautas muy buenas, ¿no? Para el tratamiento y la desinfección de cualquier tipo de bien cultural. Si te parece, esos enlaces que has pasado, hemos abierto una pestaña dentro de la nueva web que se llama, en actividades del Grupo Español, se llama COVID-19. Entonces pretendemos ir colgando allí pues toda la información que vayamos recopilando que la gente nos haga llegar. Entonces igual, si te parece, subimos esos enlaces para que estén a disposición de la gente y lo pueda conocer. Sí, ¿Vale? muy bien, sí, podemos poner ahí toda esa Hemos puesto algunos ya, pero vamos, lo iremos completando. Que eso es una iniciativa que surgió por parte de Julia y yo creo que bueno, es una gran idea. Sí, perfecto.
También comentaba que este parón que también ha permitido descansar un poco al patrimonio, ¿no? Y recuperarse de la contaminación, de tantas exposiciones y que, bueno, que sí crees que se puede sacar alguna conclusión tras analizar todo esto. Pues yo creo que sí, la verdad es que yo creo que todo este cierre, desde luego ha sido muy beneficioso para el patrimonio. Imaginaros, pues no sé, ciudades como Venecia, como Florencia, o incluso la misma Santiago, que estaba en algunos días punta absolutamente abarrotada de gente, ¿no? Pues este descanso es beneficioso para los monumentos, para el patrimonio y para la conservación. Por eso decía que espero que esto se valore y además este necesario aislamiento social que vamos a vivir en el futuro, yo creo que va a venir muy bien. Ojalá no volvamos a ese turismo de masas tan indiscriminado y que yo no sé hasta qué punto aporta algo al visitante, ¿no? Que muchas veces las visitas son como una maleta que no se interioriza nada y ni aporta nada al patrimonio ni aporta nada al visitante, que sea un turismo pues, más selectivo y más de calidad. Ojalá sea así, yo pienso que puede haber un antes y un después en ese sentido. Y lo mismo con los museos, también todos los recursos online de los museos que se están habilitando, tal, pues a lo mejor eso ayuda a que haya otra manera de disfrutar de los museos, del arte, del patrimonio. Ojalá, bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? En esta situación que vivimos. Yo creo que sí. Sí. Bueno, yo creo que he resuelto todas las preguntas que se han planteado y, bueno, sí que añadir que en el correo de secretaría del Grupo Español, si habéis tenido problemas técnicos y queréis seguir conectándoos a las siguientes comunicaciones, poneros en contacto y os escribiremos pues, para ver qué ha pasado y para que lo tengáis un poco más claro para la próxima vez, que también ha sido la primera vez para nosotros. Yo creo que ha sido una buena experiencia a pesar de algunos problemas que hemos tenido hasta que todos nos hemos hecho con el sistema. Todo el mundo te da las gracias, Ana, la enhorabuena por el trabajo y bueno, que como no podemos escuchar los aplausos, pues recibe unos aplausos virtuales de parte de todos. Oye, Y pues muchísimas gracias, Camino, Raquel. Ay, perdón por la carraspera esta que me ha entrado. Camino, Raquel, bueno, todo el equipo del Grupo Español. Muchísimas ahora gracias entrará. y perdón por los problemas técnicos que haya podido haber. Que seguro Ahora, en el futuro. sí, poco a poco. Ahora Julia se va, ¿no? Va a hacer Sí, el cierre. sí, nada, muchísimas gracias Ana, gracias también Camino, gracias a todos los que habéis estado hoy activos en el chat. Muchas gracias Alemania, Bogotá, Guatemala, Chile, Argentina, toda España. La verdad es que creo que hemos llegado a tener más de 190 personas online. Disculpad todas estas problemáticas que hemos tenido, pero a la próxima lo haremos mejor. Creo que el contenido era lo más interesante y además, bueno, estamos todos aprendiendo en esta nueva área que estamos viviendo, así que os pedimos por favor que nos enviéis vuestras sugerencias. Como ha dicho nuestra presidenta, tenéis en la página web un área nueva que podéis ir descubriendo y bueno, muchísimas gracias de nuevo y os esperamos para el próximo jueves. Estar atentos que también va a ser muy interesante. Tenemos a Armando de Notec y bueno, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo jueves. Que tengáis buena semana. Muchas gracias, Julia. Adiós y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias.